no es en vano porque celebramos, estamos recordando, haciendo una remembranza del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que hizo por usted y por mí. Y esto es nada más, no es nada más para recordarlo, es para que nosotros hagamos conciencia cuál fue el precio que pagó por nosotros. En esta noche yo quiero que podamos ver cómo mucha gente aprovecha esta semana, tal vez para ir a las playas, tal vez para emborracharse, para hacer tantas cosas. En esta temporada creo que va a ser diferente, porque va a ser una semana completamente diferente, ha sido una semana completa diferente. Y es importante entonces que meditemos en la palabra del Señor y que recordemos, pero que recordemos con nuestro corazón ese sacrificio que hizo en la cruz. Nosotros los cristianos no debemos nada más celebrar, sino que también el resto del año tenerlo como conciencia de que por todos los días Él murió por nosotros. Este mensaje que quiero predicar esta noche se le conoce como las 7 palabras, aunque fueron 7 frases las que nuestro Señor Jesucristo mencionó en la cruz. Y cada una de ellas tiene un significado importante. Y vamos a verlo despacio. No hay prisa. A Jesús le tomó bastante tiempo como para estar desesperados en querer que se termine pronto. Porque esto es bastante delicado, lo que el Señor sufrió por nosotros. Comencemos entonces recordando desde que Él estaba orando con sus discípulos y fue arrestado en Getsemaní. La palabra dice que su sudor eran como gotas de sangre. Su sufrimiento comenzó mucho antes, porque Él sabía perfectamente lo que venía de agonía, lo que venía de dolor para Él. En ese mismo lugar, Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Nosotros ya conocemos la historia, que Judas lo traicionó con un beso. Fue arrestado como cualquier ladrón o como uno de los peores ladrones. Sus discípulos lo abandonaron y salieron huyendo. Durante toda la noche y la madrugada fue de juicio en juicio. Fue escupido, le dieron bofetadas, lo golpearon con palos, se burlaron de él, fue azotado con un látigo romano. De acuerdo al diccionario, esta es la forma de los azotes. Los azotes romanos se empleaban primero para corrección de esclavos rebeldes y como para penas por faltas graves cometidas en el servicio militar. También como un tormento para arrancar la confesión de un acusado, como preludio para la crucifixión, según una ley romana llamada la lex sportia. Los 2 primeros tipos de azotes no podían aplicarse a los ciudadanos romanos. Y siguiente se refería a Pablo a esta ley. Cuando era condenado a la crucifixión, antes debía ser azotado con correas o cuerdas provistas a veces con nudos o bolas de metal, y constituía un castigo totalmente inhumano que con frecuencia arrancaba pedazos de la piel, haciendo laceraciones, haciendo heridas, y esto provocaba el sangrado en el reo y muchas veces provocaba la muerte. Esos azotes o flagelación que sufrió Jesús fue precisamente de lo que está hablando aquí, y eso se hizo dentro del pretorio. Posiblemente no había comido, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, la condenaron a la muerte en la cruz, lo obligaron a cargar la cruz, pero estaba muy débil para hacerlo.
Así que obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a hacerlo. Llegan al lugar donde se efectúa la crucifixión, le clavan sus manos y pies. Los clavos literalmente atravesaron los huesos de Jesús. Atravesaron sus palmas, atravesaron sus pies. Y esto en una posición colgada, en una posición incómoda, en una posición donde él no podía ni siquiera respirar. Pero aún estando en esa condición, este proceso de la crucifixión fue desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Dice la palabra que en esas horas él menciona las 7 palabras. Este tiempo que nosotros estamos viendo ahorita, él menciona la primera palabra, o la primera frase en Lucas 23:34, y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Esta palabra, la primera palabra, podemos ver la compasión que tenía Jesús por las personas que estaban crucificándolo. No era fácil por todo lo que él ya había sufrido y estaba sufriendo. Y acuérdese que ya estaba en la cruz. Y en esa condición, en ese sufrimiento, él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está siendo castigado, está con mucho dolor, él está sufriendo la mayor injusticia que jamás se haya recibido, porque no hubo ni un juicio. Y esto era injustamente lo que él estaba sufriendo. Aún él, en esas condiciones, estaba pidiendo que lo perdonara a las personas. Y eso es lo primero que dice en la cruz. Sus primeras palabras son una oración al Padre. Él ora al Padre. Se podía pensar que en una persona en esa condición, lo que pudiera estar pidiéndole al Padre es que le hiciera el sufrimiento menos. Pero Jesús estaba pensando en las personas. Jesús estaba pensando en esos que lo estaban crucificando. Y él estaba pidiendo perdón por ellos. Su oración no dice: Padre, calma mi dolor. Su oración no dice: Padre, ayúdame a soportar ese sufrimiento. Su oración va dirigida al perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay una gran enseñanza en esta palabra. Si en el momento de la injusticia más grande del mundo Jesús tuvo compasión de esas personas, usted y yo también estamos entre los que, por los que Jesús pidió perdón. Usted y yo somos parte, porque Jesús murió por usted y también murió por mí. Él oró por sus enemigos. Lucas 6, 28, 29 dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Jesús estaba entonces haciendo lo que había predicado, lo que le había enseñado a sus discípulos. En Mateo 5, 44 y 48 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En la cruz él está cumpliendo lo que él había enseñado a sus apóstoles, a sus discípulos. Él no está viendo el daño, él está pidiendo perdón. Él está dando el perdón. Es muy fácil cuando uno no está pasando la prueba.
Pero es difícil cuando a uno le están haciendo daño y uno tener que perdonar. En la segunda frase o segunda palabra, Lucas 23, 43, le dice Jesús, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra va dirigida a uno de los ladrones que fue crucificado juntamente con él. Todos se burlaban de él, incluyendo a uno de los ladrones. Marcos 15, 31 al 32 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a los otros con los escribas, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel, que desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos también. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. En medio de ese dolor, en medio de lo que él estaba pasando, los maestros de la ley, los fariseos y los escribas se estaban burlando de él. Es muy recordarlo, también es lo mismo de lo que él estaba pasando en ese momento. El ladrón le dice al otro ladrón, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto nos lleva a pensar entonces que muchas veces nosotros tenemos que pensar y tenemos que actuar. Tenemos que ver que hay gente que se burla, que hay gente que va a tomar tal vez ventaja de nosotros. Y este ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa segunda frase o segunda palabra se la dice, le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús en su palabra dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí podemos ver como un hombre en los últimos momentos de su vida, arrepentido delante de Dios, y Dios le perdona. Mientras un ladrón estaba injuriándolo, el otro le dice, nosotros estamos pagando por nuestros hechos, pero este no ha hecho nada mal. Y el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús se toma el tiempo, no para contestarle mal a los escribas, no para contestarle mal a los fariseos, no para contestarle mal a los sacerdotes. Se toma el tiempo para decirle a este ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre fue malo toda su vida. Lo estaban crucificando por condenando sus hechos. Era el final, pero este hombre se arrepintió. La salvación no es por obras. Todas las obras de este hombre durante su vida fueron malas. Por eso es que estaba destinado a ser crucificado. Dios lo salvó porque él se arrepintió. Nunca es tarde para pedir perdón a Dios. Es muy posible que esta sea su noche para pedirle perdón a Dios. Si Jesús escuchó a ese ladrón mientras era crucificado, de la misma manera te puede escuchar ahora si vienes a Él con arrepentimiento. Para Dios nunca es tarde. Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Dios tiene su tiempo y en el tiempo de Dios las cosas suceden. La tercera frase o tercera palabra en Juan 19, 26 al 27. Juan vio a Jesús, cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí vemos que María, la madre de Jesús, estaba presenciando la muerte de su propio hijo. Qué difícil pudo haber sido esa situación, donde una madre está viendo todas las injurias, todo el sufrimiento que estaba pasando su hijo.
Esa escena, si lo podemos recordar, si pudiéramos imaginarnos esa escena donde esa madre está viendo todo lo que le han hecho a su hijo, lo que le están haciendo. Y todavía Jesús se toma el tiempo para encargarle a su madre. En Lucas 2, 33, 35 dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal será contradicha. Una espada atravesará tu misma alma, para que sean revelados sus pensamientos de muchos corazones. Simeón le dio una profecía a María y a José, y que a pesar de que él iba a levantar de muchos en Israel, también esa sería la espada que iba a atravesar su alma. Jesús, sabiendo esto, todavía le dice a su hermano que cuidara de su madre. Volviendo a la cruz, Cristo está colgado en la cruz. Y desde ahí dice el verso que vio a María, al discípulo a quien amaba. Aquí no dice el nombre, pero sabemos que es Juan el apóstol. Es increíble cómo Jesús, aún en la cruz, aún muriendo, clavado y sufriendo, no se olvida de nadie. No se olvidó de los que lo crucificaron y oró por ellos. No se olvidó de quienes sufrían, con el cual perdonó a uno siendo crucificado juntamente con él. Y también no se olvidó de su madre. El sacrificio que hizo Jesús lo hizo completo. Y esta palabra que él le dijo, nos damos cuenta que él tiene cuidado de usted y de mí. Que él está en control de las cosas. Que no somos producto de la casualidad. Que él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. En la cruz también Jesús obedeció el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Y esto es algo que tenemos que pensar nosotros. Que tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que honrar a nuestros padres porque es un mandamiento con promesa. Tenemos que honrar a nuestros padres. Y Jesús nos dio un ejemplo. Y no lo estaba haciendo de la mejor manera, o que él estuviera en las mejores condiciones. Lo hizo cuando estaba colgado, estaba sufriendo, pero aún así honró a su madre. En la cuarta frase, o la cuarta palabra, Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En toda la Biblia este verso es uno de los más difíciles de explicar. ¿Cómo puede Dios abandonar a Dios? ¿Cómo puede Dios abandonarse a sí mismo? Pero es fácil entender que Jesús estaba en la humanidad y por llevar todos los pecados nuestros, es muy posible que nuestro Dios también le dio la espalda. Este es un momento donde Dios ha derramado toda su ira sobre su Hijo. El sufrimiento del castigo de la cruz, el pecado suyo y mío, fueron puestos sobre Él. Estaba siendo castigado en la persona, todo ese pecado estaba acumulado en la persona de Cristo. Y en ese momento Jesús dice esta palabra. Algunos teólogos dicen que al ver el pecado en el Hijo, no tuvo más remedio que darle la espalda. Recuérdese que Dios es santo y no tiene relación con el pecado. Y en la cruz fue hecho, Jesús hizo pecado por nosotros. Dice que fue humano, tentado en todo, pero sin pecado. Y por usted y por mí Jesús se hizo pecado. Es la primera vez que en la Biblia Jesús llama a Dios usando las palabras. Él siempre lo llamó Padre, pero por causa del pecado tuyo y mío, el Padre le dio la espalda al Hijo. Para poder entender esto, está escrito de Jesús en la cruz, que debemos ir al Salmo 22. Es increíble cómo comienza exactamente en esta cuarta palabra de la cruz. Y leyendo del verso del 1 al 8, se mira el relato de la cruz a través del salmista.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clama de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio entre los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues esto es lo que le complacía. Está haciendo un relato exactamente de lo que está viviendo en la cruz. Todos le dieron la espalda, todos le huyeron en el momento del dolor. Todos estaban dándole la espalda. Y él en este momento está relatando prácticamente lo que el Salmo está diciendo. Es increíble cómo este Salmo representa lo que está pasando en la cruz. Lo profetizado se estaba cumpliendo en ese mismo momento. Solo miremos algo en este Salmo. Aquí se nos da la razón de por qué Dios lo desamparó en la cruz. El verso dice: clamo y no me respondes. El verso 3, tú eres santo. Dios es santo, separado del pecado, sin ninguna relación. Jesús fue santo. Por usted y por mí se hizo pecado. El Padre no puede tener relación con el pecado. El Padre tuvo que desamparar al Hijo para que yo, un miserable pecador, pudiera ser perdonado. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios, pero Él puso todo el pecado en su Hijo, y la ira que cayó fue sobre Él. Es interesante que podamos entender, es interesante que podamos comprender cómo Dios derramó la ira sobre su propio Hijo. Y esto lo vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el amor de Dios. Y Jesús demostrando el amor por usted y por mí. En ese momento, la quinta frase o quinta palabra, en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Jesús vino a la tierra a salvarnos y por eso Él cumplió su plan hasta el más mínimo detalle de la Biblia. Todo lo que está escrito desde el Génesis se cumplió. No faltó ningún detalle. Él es el cumplimiento. Por eso la Biblia tenemos que verla en el amplio contenido, porque sabemos perfectamente que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Era nada más una sombra. Lo más importante no es la sombra, sino el objeto. Jesús cumplió todas las profecías. Jesús cumplió todo lo que se había escrito de Él. El verso dice que ya todo estaba cumplido. Solo faltaba una cosa: cumplir lo que estaba escrito de Él. En el Salmo 22:15 dice: como un tiesto seco mi vigor. Se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. En el Salmo 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida. Y en mi sed me dieron de beber vinagre. Esta es la única vez que Jesús pide algo para Él mientras está en la cruz. Antes de ser crucificado, le habían ofrecido una bebida que se les daba a los que iban a ser crucificados para de alguna manera aliviar el dolor y hacer más fácil la crucifixión. Pero Él se negó a tomarlo. Se negó a tomar esa bebida. En esta ocasión Él dice: tengo sed. En Juan 19:29 dice: y estaba ahí una vasija llena de vinagre.
Entonces ellos se empaparon en vinagre en una esponja y poniéndola con un hisopo, se la acercaron a la boca. Este vinagre era una bebida que se utilizaba para calmar la sed. Eso fue lo que le dieron a beber. ¿Se imagina usted estar en esa situación donde ya su cuerpo estaba completamente deshidratado por los latigazos, por los azotes? Había perdido sangre. Tanto era el estrés en el Getsemaní que gotas de sangre. Había llevado la cruz. No había comido. Estaba en una situación de pleno castigo. Y sin embargo, al tener sed, lo que le dieron fue vinagre. La sexta palabra o la sexta frase en Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es decir, ya está terminado todo. Todo para Él que vino a esta tierra lo cumplió al pie de la letra. Su tarea fue completada. La palabra griega que se traduce con la frase consumado es, se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de los impuestos para indicar que alguien había hecho un pago total de la deuda. Jesús pagó la deuda por usted y por mí. No quedó nada sin pagar. Todo lo que él tenía que hacer estaba vivo, había sido hecho. Consumado es, quiere decir entonces, ya está pagada la deuda total. La deuda ha sido pagada en su totalidad. Había nacido hacía 33 años, como decía la Escritura. Había crecido cumpliendo todo lo que la Biblia decía de él. Cumplió toda la ley en detalle. Satanás lo tentó sin ningún éxito. Él vence la tentación que estuvo frente a él. Preparar a los discípulos para que establecieran el fundamento de la iglesia. Predicó el reino de Dios y el verdadero evangelio. Por último, sus sufrimientos habrían terminado. El Calvario había llegado a su fin. Consumado es entonces. Quiere decir que ya hizo el todo. No es como pudiera decir, yo hice mi parte, ahora haz tu parte. Porque si no estuviéramos involucrando las obras en el sacrificio completo que Jesús hizo por usted y por mí. Consumado es, la deuda está pagada en su totalidad. Ya hizo todo por nosotros. En la séptima frase, Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí vemos a Jesús que refería a Dios como su Padre. Ya todo había terminado. La comunión con el Padre había sido restablecida. Él entrega su espíritu y muere. Es importante que entendamos que diferente a nosotros. Nosotros no sabemos cómo vamos a morir. Él dio su vida por usted y por mí. A Él no lo mataron los judíos. A Él no lo mataron los romanos. Él la entregó por su propia voluntad. Él la entregó porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Dice Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él entregó su vida y murió. La crucifixión estaba diseñada para que el crucificado estuviera ahí días. Era una muerte lenta. En el caso de Jesús solo estuvo ahí 6 horas. Él decidió cuando todo se hubiera cumplido, Él iba a entregar su vida y así lo hizo. Algunos lo hemos leído. En el Salmo 22, 1 al 8 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero sin embargo, en esa desesperación, Él supo que estaba haciendo la voluntad de su Padre. En el Salmo también dice: yo soy gusano. ¿Qué estaba diciendo él?
que se había hecho como un gusano por usted y por mí. Dejó su gloria del cielo para venir para acá. En el Salmo 22, 14, 18, dice, ha sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco, mi vigor y mi lengua se pegó al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron para sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estaba cumpliendo lo que habían hecho ya. En Isaías 53, del 3 al 5 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Isaías 53, del 5 al 7 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que entendemos ya a este tiempo? Muchas veces tal vez hemos celebrado este día como una tradición, como algo que ya sabemos que en el calendario eclesiástico se celebra. Tal vez ha sido una costumbre la que hemos tenido, pero nunca hemos visto, nunca nos hemos detenido a meditar el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Él no vino de vacaciones. Por eso cuando la gente toma este tiempo para irse a las playas, para ir a hacer tantas cosas, lo que menos nos estamos acordando es del sacrificio que Jesús hizo. Y si no lo había pensado, esta noche yo le hago el desafío a usted. ¿Cuántos años tal vez tiene usted de estar practicando una tradición, pero no estar viviendo lo que realmente Jesús hizo por usted y por mí? En conclusión puedo decir, después de escuchar este mensaje, ¿cuál es la respuesta suya para Dios? ¿Cuál es la respuesta suya para el sacrificio que hizo Jesús en la cruz? ¿Será como el ladrón? ¿Será como los principales sacerdotes, los escribas? ¿Será como las personas que injuriaban, que se burlaban de él? O tal vez serán las personas que dicen tener su tradición, pero que sus hechos dicen todo lo contrario. Esta noche es una noche de reflexión. Esta es una noche para que meditemos en el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. En Hechos 17, 30, 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto nos ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Jesús se humilló a lo sumo. La crucifixión era para los peores. La crucifixión fue destinada y diseñada para los peores malhechores. Y nuestro Jesús se hizo un malhechor en la cruz del Calvario. Jesús se hizo por usted, se hizo pecado. Jesús por usted sufrió en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la respuesta nuestra entonces a ese sacrificio que Jesús hizo? Recuérdense que ya no es por obras. Pero si vamos a servir a Dios, si vamos a servir a Jesús, hagámoslo con amor. Porque Él con amor se entregó. Con sus manos abiertas en la cruz, lo incluyó a usted, me incluyó a mí. Con sus manos abiertas en la cruz, por buenos y malos. Con sus manos abiertas en la cruz, Él estaba pensando en usted. Él estaba pensando en mí. Tal vez nosotros ni siquiera queríamos nada de Él, pero por usted y por mí murió. Y todavía sigue haciendo la invitación. Todavía sigue, porque su sangre tiene poder. Porque su sangre puede limpiar todo pecado. Porque
Dios vio su obediencia, porque Dios aceptó el sacrificio de aquel cordero inmolado, de aquel cordero que por usted y por mí se sacrificó de una vez y para siempre. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, Él quita el pecado. Si usted tan solamente en esta noche abre su corazón y le dice al Señor, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, te necesito. La pregunta sería, ¿me acepta Jesús? Muchas veces decimos aceptar, pero ¿será que estamos cambiando los términos? Pero Él en la cruz se entregó por usted y por mí. Esta noche es una noche diferente. Es una noche para meditar, es una noche para que ahí donde está con su familia, ahí donde está con su esposa, su esposo, sus hijos, que usted se tome de la mano y que hagan un pacto nuevo con Dios y que se pueda decir, Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, porque por tu llaga nosotros somos salvos, porque por ese sacrificio nosotros somos salvos. Ese sacrificio no fue en vano. Si murió hace 2000 años, todavía sigue teniendo poder. Pero ya depende de ustedes si aceptan ese sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Así como el ladrón en el último día, en el último momento de su vida se arrepiente, es posible que para usted sea el último tiempo. Yo no sé, porque estamos en la vida y no le quiero meter miedo, pero dice la palabra que está establecido para todos que moramos una vez y después el juicio. Y esta palabra que está escuchando lo hace usted responsable ante Dios, porque una vez se va a enfrentar, y esta palabra servirá como testigo de que se le predicó un evangelio de poder, un evangelio de amor, no un evangelio que condena, un evangelio que lo libra del pecado, un evangelio que le trae libertad y que usted puede ser la persona libre para alabar y glorificar a Dios. Ahí donde usted está, si este mensaje le ha tocado, una oración sencilla para que usted cambie su futuro y cambie su destino. Señor Jesús, en esta noche he predicado tu palabra, Señor, y creo fielmente de que así como tú moriste en la cruz del Calvario, también nos has dado la victoria, también nos has salvado del pecado, de la muerte y la condenación eterna. Señor, en esta noche hacemos nuevos votos contigo. Tal vez te hemos ignorado, tal vez no hemos hecho ni tomado en serio lo que tú hiciste en la cruz, que dejaste tu trono de gloria y viniste a sufrir por nosotros. Y esta noche, Señor, aceptamos ese sacrificio suficiente para nuestra salvación. Lo creemos, lo confiamos, lo confesamos y te damos la gloria y la honra, Señor. Quedaste tú y fue por mí, por amor, sobre todo poder y rey, Sí, Señor. sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo fue mi nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios.
quedaste tú. Y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Señor, en esta noche, gracias te damos. Gracias por esta oportunidad, Señor, por tu palabra. Señor, que caiga en corazones, que den fruto. Que esta palabra, Señor, cambie y transforme no solo nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Ayúdanos, Señor, en este tiempo difícil. Ayúdanos, Señor, a ver cuál es nuestra prioridad. Ayúdanos para que entendamos de que si te hemos hecho a un lado, si no te hemos tomado en cuenta en muchas cosas, esta noche es una noche de reflexión, es una noche donde tú sufriste, pero también, Señor, sabemos que con esa muerte en la cruz, tú nos diste la victoria, que con esa muerte en la cruz, consumado es, la deuda que estaba sobre nosotros ha sido pagada en totalidad. Y gracias, Señor, aceptamos ese sacrificio como un pago para nuestra vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.